La sociología básica del derecho ecuatoriano. Buenas noches, mi nombre es Nelly Paola Chasi Brito. El derecho no solo regula los comportamientos, sino que también refleja los valores y las estructuras sociales. En Ecuador, la exclusión de género sigue siendo una problemática relevante a la práctica jurídica. A través de la sociología del derecho podemos analizar cómo el sistema legal afecta y perpetúa las desigualdades entre géneros. Tenemos la concepción del género y la exclusión de género. La concepción de género son las jerarquías sociales entre los géneros que responden a más que prestigios, a las resoluciones del conflicto desfavorables hasta ahora las mujeres frente a los varones. La exclusión de género en el contexto jurídico se refiere a la marginalización o desventaja que enfrentan las personas debido a su identidad de género o sexo asignado al nacer. Esta exclusión puede ser explícita, las normas legales que los discriminan, o implícita, que es la falta de medidas para garantizar la desigualdad de los derechos. En el contexto histórico, en el Ecuador tenemos tres eslabones. Antes de 1979 tenemos la exclusión legal, que es las mujeres no podían votar o no tenían acceso a la propiedad en igualdad de las condiciones con las que los hombres estaban legalmente subordinados al marido en temas económicos y sociales. Tenemos el eslabón de 1979, que es un movimiento feminista con derecho al voto. En 1979, el Ecuador se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en garantizar el derecho al voto femenino. Las reformas sociales se promovieron en cambios a las legislaciones sobre la propiedad y los derechos familiares. El tercer eslabón se da en el año del 2008, que la Constitución garantiza la garantía de igualdad en el año 2008. La Constitución en el 2008 incorporó principios fundamentales de igualdad de género y a la no discriminación. Esto estableció erradicar la violencia de género y promover la equidad en todos los ámbitos en la vida social y económica. Tenemos la Constitución del 2008 y sus avances en derechos de géneros. En el artículo 134, los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. En el artículo 136, los cónyuges deben suministrarse mutuamente a lo necesario y contribuir según sus facultades de mantenimiento en el hogar común. En el artículo 138, cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realices actos relativos a tal administración. El artículo 139. Ni la mujer ni el marido necesitan autorización del otro para disponer de lo suyo por tal acto testamentario entre vivos. La discriminación de género en la práctica judicial ecuatoriana. A pesar de los avances constitucionales, la discriminación de género persiste a la aplicación del derecho. En los casos de violencia de género, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica, acoso o femicidio, y a menudo encuentran obstáculos en el acceso de la justicia. El acceso a la desigualdad de la justicia. Existen estereotipos de géneros en los operadores jurídicos que afectan la resolución de casos relacionados con las mujeres. El rol de la sociología y el análisis del derecho y género. La sociología del derecho analiza cómo las estructuras legales reflejan y refuerzan las normas sociales. En el caso de la exclusión de género, la sociología puede ayudar a identificar cómo el derecho reproduce desigualdades y cómo las reformas pueden ser insuficientes sin un cambio de actitudes sociales y culturales. Los obstáculos en la implementación de política de igualdad. Tenemos la resistencia cultural, la desigualdad económica y la falta de información. La resistencia cultural es la persistencia de estereotipos y roles tradicionales de género que dificultan la implementación efectiva de las leyes de igualdad. En la desigualdad económica, la desigualdad es el acceso a recursos y la falta de autonomía económica para muchas mujeres que limitan su capacidad para hacer valer sus derechos. La falta de información en muchos operadores de justicia no están suficientemente capacitados para abordar los casos de géneros con sensibilidad y perspectiva de género. En la importancia de la educación jurídica,
con perspectiva de género para reducir la exclusión de género en el ámbito jurídico, es decir, sean los futuros abogados, jueces y operadores del derecho reciban formación en perspectiva de género. La sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la interpretación crítica de las normas jurídicas son crucialmente para transformar el sistema legal. En el papel de la sociedad civil, los movimientos feministas y las organizaciones de los derechos humanos han sido clave de la lucha contra la exclusión de género en Ecuador. Las reformas sociales y jurídicas, las protestas de demanda sociales han impulsado las reformas importantes, pero aún queda mucho por hacer. En conclusión, a pesar de los avances de la Constitución del 2008, la exclusión de género sigue siendo una realidad en el sistema ecuatoriano jurídico. La sociología del derecho juega un papel fundamental al ofrecer herramientas para entender cómo el derecho interactúa entre las estructuras sociales y de género. Para erradicar la exclusión de género se requiere una transformación profunda, tanto en el sistema legal como en las mentalidades sociales. Gracias.